Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Para siempre es la misericordia del Señor. Pero vamos a ver cuáles son los parámetros que Dios ha establecido para que esa misericordia sea activada en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de misericordia, en el lenguaje común, etimológicamente, estamos hablando de miser, que significa desdichado, significa miserable, y de cordis, que significa corazón. Entonces definiríamos misericordia como la capacidad de sentir la desdicha del otro, el dolor del otro. Si nos vamos al original hebreo y griego, la palabra misericordia significa bondad. Y bondad, a su vez, significa hacer las cosas fáciles, hacer las cosas mejores. También hablar de misericordia en el original es hablar de piedad, de compasión, de esa caricia y ese mimo que Dios nos da en medio de las situaciones difíciles. Esto es la misericordia. Cuando hablamos de compasión en sentido literal, la diferenciamos de lo que es la misericordia, porque la compasión se queda en el sentimiento, en la emoción, pero la misericordia se mueve a la acción. La misericordia toma todo el peso de la justicia sobre sí misma y nos evita el castigo. La misericordia junto con la gracia definitivamente vienen del cielo para que nosotros no recibamos lo que merecemos recibir, sino aquello que viene del bien de Dios. La compasión puede conducirnos al infierno, pero la misericordia nos libra del infierno, nos saca del infierno. Y todo porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que esta es la primera misericordia que nosotros recibimos. Y tenemos que abrir nuestro corazón y nuestro espíritu para entender esta gran verdad y profunda verdad. La justicia exige el cumplimiento de una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la misericordia trata de ese perdón que viene a nuestras vidas, aunque reconozca la gravedad del pecado, reconozca que la santidad de Dios ha sido ofendida ante el arrepentimiento y la confesión del pecado, pues se activa el perdón que viene de Dios. Esto, amados, es la misericordia. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia y nos amó con gran amor, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Tito 3:5 dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos además que la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por la misericordia de Dios, nosotros fuimos trasladados de muerte a vida, del gobierno de Satanás al gobierno de Jesucristo, y podemos formar parte de la herencia de los santos. Por la misericordia de Dios, no fuimos consumidos y destinados a una vida eterna sin Dios,
sino que por el contrario fuimos añadidos a esos que vamos a disfrutar de una eternidad a su lado. Las Escrituras registran una y otra vez historias acerca de las diversas misericordias que Dios ha tenido. Lo vemos en el caso de Lot, cuando el Señor decidió destruir a Sodoma y a Gomorra por su pecado ya invariable, indetenible, que laceraba la santidad de Dios. Y el Señor sacó a Lot y a su familia y no los destruyó. Pero si vamos al libro de Génesis, en el verso 27, nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que el Señor se acordó de Abraham. Y porque se acordó de Abraham, no permitió que Lot fuera muerto junto con los habitantes de Sodoma. Vemos también cómo la misericordia de Dios alcanza el área emocional de nuestras vidas. Muchas veces pensamos que ya el área emocional no tiene solución, que nos vamos a quedar en el desconsuelo, en la esterilidad de nuestras emociones. Pero según vemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que allí también el Señor visita para establecer su misericordia. Y lo hizo con Abraham, que clamó al Señor porque quería una mujer para Isaac, dentro de las mujeres de su parentela. Y este hombre tenía un corazón para Dios y quería obedecerlo. Y Dios le dio a Rebeca, una mujer virgen, una mujer que tenía una vida totalmente entregada al Señor. Vemos misericordia de Dios aplicada en medio del tiempo difícil, en el tiempo de la dificultad, donde casi se hace imposible la vida para nosotros. Y lo vemos en el caso de José, registrado en el libro de Génesis, capítulo 39, verso 21, donde dice: pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A pesar de estar preso, a pesar de sufrir vituperio, el Señor estaba con José y le extendía su misericordia en medio de la situación difícil. Así que viendo que Dios es un Dios de misericordia y que la derrama una y otra vez, vamos a ver cuáles son los conceptos que Dios tiene, las necesidades que Dios demanda para poder aplicar la misericordia, para poder activar su misericordia. Vamos a ver primero cómo aplica misericordia al pecador. ¿Cómo aplica misericordia a aquel que está en este mundo, pero no conoce a Dios? Que está en este mundo y que no ha tomado la decisión de convertirse a Jesucristo. El Salmo 32, verso 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Son muchos los dolores que hay para el que no quiere en su corazón recibir al Señor. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias de mis acciones erradas van a alcanzarme. Y si la misericordia de Dios no interviene, yo tendré una vida muy difícil. Eso le pasa al impío. El que no conoce al Señor y está envuelto en su altivez, en su soberbia, en su propia opinión, en su propio entender de cómo deben ser las cosas, ese no tiene forma alguna de activar la misericordia de Dios y va a tener que soportar toda la consecuencia de sus acciones erradas, en la enfermedad, en la escasez, todo lo que nos pasa a todos debajo del sol. Aquel que no tiene al Señor va a tener que enfrentarlo por sus propias fuerzas y recibir el decreto que dice que la paga del pecado es la muerte. El decreto que dice que el alma que pecare, esa morirá. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero cuando el que no conoce a Dios decide en su corazón buscarlo,
decide en su corazón rendirse a Él y decir: yo no puedo solo, yo no puedo seguir con este peso sobre mis hombros. La misericordia de Dios en el acto le es extendida y el Señor lo abraza, lo mima, lo llena de amor, de bondad y empieza a hacer que las cosas le sean fáciles, aún en medio de las mismas circunstancias en que estaba anteriormente. El que no tiene a Dios no puede tener paz, no puede estar alegre. Su alegría es circunstancial. Cuando las cosas están bien, Él está bien. Cuando están mal. Pero cuando viene a Dios, cuando se arrepiente, la misericordia de Dios le es extendida y su vida empieza a cambiar de inmediato. Así se aplica la misericordia para el que no conoce al Señor, para arrepentimiento, para perdón de sus pecados, para una vida nueva. De lo contrario, no hay forma que el pecador sin Dios reciba esa misericordia. Vamos a ver ahora cómo recibe el Hijo de Dios que peca la misericordia de Dios. El Hijo de Dios que un día decidió entregarle su vida a Jesucristo, como dice Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos tú y yo. Antes no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora la alcanzamos porque recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, porque reconocimos que Él es nuestro Señor y Salvador, y su sangre nos salvó, nos limpió, nos restauró, nos justificó y nos redimió. Ahora alcanzamos esa misericordia. Pero en este caminar, nuestro espíritu es salvo de inmediato, pero nuestra alma, como les he dicho varias veces, necesita un proceso para cambiar. Y entonces, mientras ocurre ese proceso, no tenemos todavía claro lo que significa la santidad de Dios. No sabemos con exactitud ser radicales en contra del pecado. La palabra que nos ordena a resistir y desechar el pecado no se ha hecho vida en nosotros. Entonces caemos en situaciones de pecado. Es fácil para nosotros entender como pecado aquellos pecados que tienen consecuencias notorias y graves, como la fornicación, el adulterio. Pero qué difícil es para nosotros considerar pecado la enfermedad de nuestra alma y de nuestro corazón. Corazones llenos de envidia, de celos, de enojo, de ira, de contienda. Corazones con sentimientos y emociones dañados que pertenecen a la vieja naturaleza, al viejo hombre, están en el pueblo de Dios. Y lo que es peor, reiteradamente le damos permiso al corazón a sacar esas emociones dañadas que pertenecen a un hombre viejo, que no son permitidas en medio del pueblo de Dios. Entonces, yo tengo que tomar una decisión y decir: Señor, yo no quiero seguir caminando con un corazón dañado. Yo no quiero seguir caminando con un corazón que tenga todas esas emociones dañadas, porque me daño a mí y daño a los que me rodean. Otras veces, cadenas generacionales nos atan a familiares, a nuestros antepasados, y están influyendo en la conducta de hoy día, y no hemos roto y no nos hemos desligado con esa herencia que nos marca. Porque así como heredamos los ojos, los cabellos de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de mi abuela, así heredamos lo espiritual. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos que romperlo, que desligarnos de esas ataduras generacionales. Pues cual sea el caso, nosotros tenemos que tomar la decisión de decir: no más. No más conducta errada. No más manifestar las obras de la carne de mí. Entonces, cuando el cristiano que está en pecado por uno de estos factores decide volverse a Dios, entonces inmediatamente la misericordia del Señor se activa. Y lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 34, a partir del verso 4. Dice: Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores,
se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Aquí tenemos que ver lo primero: no tendré por inocente al culpable. Si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay celo, si en tu corazón hay rencor, si en tu corazón hay ira, si en tu corazón hay contienda, ponle el nombre a lo que tú sabes que es tu debilidad, porque todos nosotros sabemos dónde cojeamos. Pero ¿cuál es la idea? Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pero no podemos justificarnos. Basta de justificarnos. Yo cancelo la justificación en medio de ustedes en el nombre de Cristo. Tenemos que reconocer lo que tenemos mal, porque el Señor no nos va a tener por inocentes. Ay, no, mi hijito lindo, no importa, mi amor, sigue envidiando, sigue celando, eso no es nada, mi amor. No nos tendrá por inocentes porque somos culpables. ¿Qué quiere Él de nosotros? Que nos devolvamos, que entreguemos el corazón y le digamos: límpiame, sáname, yo quiero ser como Jesucristo, ya basta de que yo siga dando problemas en mi caminar, ya basta de que yo siga dejando sacar lo que está mal dentro de mí. Yo tengo que morir a mi carne. Vemos que tampoco podemos estar atados a prácticas del mundo para nosotros recibir la misericordia de Dios. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, en esta porción, el Señor le manda a su pueblo a destruir a los enemigos, a los enemigos de los que están en las tierras extranjeras. Y es para nosotros en lo espiritual posicionarnos a destruir aquellas cosas del mundo que nos afectan, que nos contaminan y nos dañan. Porque qué fácil en este tiempo traemos el mundo a la iglesia. Ya no hay diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. Ya no se nota la diferencia porque hay anatema entre nosotros. Miren lo que dice el verso 17. Nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo, tenga compasión de ti, te multiplique, tal como Él juró a tus padres. Si nosotros seguimos con las mismas maneras del mundo, estamos poniendo una pared para que la misericordia de Dios se extienda sobre nosotros. Nosotros podemos fácilmente poner el trabajo en primer lugar. Podemos muy fácilmente poner al esposo o a la esposa en primer lugar. Nuestros anhelos y nuestros deseos en primer lugar. Las preocupaciones podemos ponerle en el primer lugar. Todo lo que sea, como lo hacen la gente del mundo, las personas que todavía no han tenido la bendición de conocer al Señor. Cuando nos comportamos igual que ellos, estamos trayendo anatema a nuestras vidas, maldición a nuestras vidas, y estamos deteniendo la misericordia del Señor. Deuteronomio 30 dice lo siguiente: porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios es un Dios de restauración. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad
y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Dios quiere sacarte de la situación en que tú estás. Ustedes no tienen idea la cantidad de situaciones que nosotros vivimos por nuestro propio pecado, por nuestras propias acciones, porque activamos el decreto de que la paga del pecado es muerte. Lo activamos con nuestra actitud. Detenemos la misericordia de Dios y activamos la ley que nos corresponde. Porque si la misericordia de Dios se quita, yo activo la ley que me corresponde. Empiezo a recibir lo que merezco. Entonces, situaciones terribles están pasando ahora mismo en nuestra vida económica, de salud, emocionales. Y es producto de que no he rendido mi corazón a Dios. Producto de que no he tomado la decisión de sacar lo que está dentro de mí para que Dios me limpie y me sane. Y a la luz de este versículo, el Señor nos está diciendo, yo te estoy esperando. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Cambia tu corazón para que recibas de mí la misericordia y la compasión que yo quiero darte. David conocía muy bien la misericordia de Dios. David era un hombre que pecaba y se arrepentía y buscaba el refugio en Dios, aún en medio de las consecuencias que vivió producto de su pecado. Cuando él hizo un censo que no tenía que hacer y se da cuenta y despierta y se siente mal porque otra vez le falló a Dios, Dios le da a elegir entre varias cosas. ¿Y qué elige él? La misericordia de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Que sea Él el que me enseñe, el que me discipline. Porque Él sabía que haciéndolo de Dios y la forma y la manera de Dios, la misericordia iba a ser activada y no iba a recibir la consecuencia de la acción que cometió, sino que iba a recibir el bien que Dios tenía para él. Cuando nosotros entendemos esto, aún en el tiempo difícil, aunque tengamos que enfrentar la consecuencia de nuestro error, vamos, si nos arrepentimos, en medio de la situación, a recibir ese cuidado de Dios, a recibir ese amor de Dios, esa protección de Dios. Cosas sobrenaturales suceden en medio de la crisis, en medio del problema. El Señor abre puertas que no entendemos cómo las abrió. El Señor nos quita obstáculos en el camino que no entendemos cómo nos los quitó. Y empezamos a vivir y a disfrutar al Padre bueno, a nuestro pastor que nos guía a delicados pastos, aún en medio de la situación difícil que provocamos nosotros mismos antes de arrepentirnos y de renunciar a nuestro pecado. Esdras 9:9 dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Siervo era el pueblo, pero ahí siendo siervo, Dios los guardó, los defendió, los cuidó, no permitió que ninguna nación extranjera los destruyera. En el verso 27 de este mismo capítulo 9 de Nehemías, dice, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvase de mano de sus enemigos. Eso hace el Señor. En medio de la situación difícil, si nos arrepentimos, amados, el Señor nos salva, porque Él es el Dios que salva. Él se levanta y nos saca, como sacó a su pueblo de toda situación. Pero igual que ellos, nosotros en este tiempo, cuando tenemos paz y vemos que pasó el problema, nos olvidamos de Dios. Y volvemos y pecamos. Y volvemos y nos enorgullecemos. Y volvemos y hacemos el mismo desastre que había provocado la situación que estábamos atravesando. Entonces tenemos que otra vez postrarnos y otra vez clamar a Dios para que Él se levante. Pero entonces los problemas nos abruman, los problemas casi nos enloquecen y clamamos, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú mismo lo provocaste, porque tú misma permitiste que eso llegara a tu vida por tu acción errada, por el corazón carnal, por olvidarte que Dios es santo. Y cuando nosotros tenemos una actitud dañada, estamos lacerando la santidad de Dios. El Señor espera que nos arrepintamos.
Nehemías 9:31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. El Señor tiene un plan con tu vida. Y el Señor sabe que tiene un plan contigo y quiere cumplir ese plan. Y el Señor, que es Adonai Roy, te ve haciendo disparates, te ve ignorándolo, te ve metiendo la pata constantemente, te ve yendo tras los deseos de tu corazón. Y Él esperando pacientemente, Él extendiendo su misericordia hasta que te arrepientas, porque te ama, porque Él quiere verte. Él quiere ver que en ti se haga realidad el sueño que Él tiene. Él quiere que el propósito que Él tiene con tu vida se cumpla. Y te espera. Pacientemente te espera y soporta tu rebelión, soporta tu rebeldía, tolera la actitud dañada. Salmos 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Él se acuerda de nosotros, de su propósito. Aunque tú estés decidiendo totalmente lo contrario, Él te está esperando. Y yo quiero que hoy, en el nombre de Jesús, tú pienses en lo que estás haciendo, que tú sabes que no está correcto delante de Dios. Y pienses en que Dios te espera, que Dios está esperando tu arrepentimiento. Dios está esperando que te vuelvas a Él, que te alinees con Él, para poderte dar todo lo que Él ha planificado para ti. El Salmo 106:45 dice: y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. En el verso 46 dice: hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Ustedes ven que la casa está a punto de que me la embarguen, pero algo sucede y no me la embargan. La enfermedad está a punto de destruirme, pero de repente viene una salida y la enfermedad no me mata. Emocionalmente estoy a punto de caer en una depresión que me quiere matar, pero en un instante el Señor viene con una palabra y te levanta, porque no permite que los enemigos te destruyan, porque sigue extendiendo su misericordia sobre tu vida. Isaías 30:18 dice: por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Él quiere oír la voz de tu clamor. Y al oír la voz de tu clamor, te va a responder. Isaías 54:7 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. El Señor nos está diciendo en esta porción: te he dejado vivir lo que estás viviendo porque he tenido que permitirlo. He tenido que permitir que pases trabajo. He tenido que permitir que entres en la angustia. Por un breve momento te abandoné. Pero el Señor espera tu arrepentimiento, espera tu conversión para tomarte en sus brazos y levantarte en el nombre de Jesús. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la intención del corazón de Dios. Él quiere echar nuestros pecados en lo profundo del mar. Pero si nosotros no decidimos, Él no puede hacer nada.
nosotros tenemos que tomar la decisión de nunca más ser iguales. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Con amor eterno, porque nos dio a Jesucristo. Con ese amor Él nos ha amado y por lo tanto ha prolongado sus misericordias. Él nos espera, pero llega el punto en que si nosotros no accedemos al cambio, si obstinadamente continuamos haciendo las cosas carnales y desobedeciendo a Dios y no dando testimonio de Cristo, el Señor va a decir: basta ya. Y lo vemos a la luz de la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 15. Dice: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Saúl insistió en pecar. Saúl insistió en hacer las cosas a su manera, bajo su propia opinión, en su propio concepto. ¿Y qué hizo el Señor? Lo desechó. Quitó su misericordia de Saúl. Lo vemos registrado en Apocalipsis 20, cuando una mujer pecadora, la mujer que registra en las escrituras más pecadora que todas, Jezabel, una mujer diabólica. De esa mujer, dijo el Señor, le di tiempo para que se arrepintiera, pero no se arrepintió. ¿Cómo terminó Jezabel? Decapitada. Jeremías 13:14 dice: y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos. Jeremías 16:5, porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. El Señor quita su misericordia. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia y gloria a Dios por el tiempo de la gracia. Pero en este tiempo de gracia, el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. Y es el mismo Dios que te pone el límite. Es el mismo Dios que espera por su misericordia tu arrepentimiento. Pero que va a llegar el momento en que si tú no temperas al cambio, a la transformación, Él te va a soltar a tus propios deseos y a tu propia conducta. Eclesiastés 8:11 dice que los hijos de los hombres siguen haciendo lo malo, lo que es contrario a Dios, porque sencillamente no ven de inmediato la consecuencia de su mala acción. Y dicen: Dios no hará bien ni hará mal. Pero la justicia gravita sobre aquellos que están haciendo lo incorrecto. La justicia que dice la paga del pecado es muerte, que exige la muerte por el pecado, gravita sobre aquellos que han decidido determinadamente hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Pero si decidimos volvernos a Dios, si decidimos cambiar nuestras emociones, purificar nuestras acciones, definitivamente vamos a disfrutar de una misericordia constante y permanente en nuestras vidas. Deuteronomio 7:9 dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Para quién es la misericordia de Dios? Para los que le aman, para los que guardan el pacto. Deuteronomio 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que
todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Esa es la misericordia ahí registrada. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y en Deuteronomio 4 nos damos cuenta del pacto que hizo con nuestros padres. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Nos es necesario en medio de la sociedad donde vivimos nosotros cumplir sus estatutos. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. El Señor nos está diciendo claramente: nuestra sabiduría, nuestra inteligencia viene de cumplir los mandamientos, viene de obedecer a Dios, viene de no dejar salir nuestra carne, viene de no envidiar, viene de no airarnos, de no contender, viene de no ser orgullosos, de no ser altivos, viene de no ser celosos, viene de no dejar salir la carne. Entonces las naciones dirán: wow, pero esta gente sí son inteligentes. Wow, pero cuánta sabiduría tienen. Definitivamente ese Dios a que le sirve algo hay ahí, porque no es normal la sabiduría que tienen. La sabiduría de nosotros no viene por estudiar, aunque esté bueno, es bueno estudiar, pero viene por obedecer al Señor. Esta tiene que ser lo primero, tiene que ser nuestra prioridad, cumplir los mandamientos. Y el mismo Señor le dice al pueblo: cuida tu alma. Y yo le digo a ustedes hoy: cuiden su corazón, amados. Guarden su corazón, porque de él mana la vida. Si mi corazón está sucio, si mi corazón está lleno de sentimientos y emociones dañadas, mis actitudes van a ser dañadas. Voy a dañar mi vida y voy a dañar la vida de otros. Guarda tu alma y guárdala con diligencia. Y con diligencia significa que tengo que guardarla, que tengo que vigilarla, que tengo que estar muy atento constantemente a mi corazón, a mi alma, a lo que está saliendo de ahí dentro. El mundo, los que me rodean, tienen que ver la misericordia que Dios hace con tu vida, con mi vida. El mundo tiene que ver la misericordia, lo sobrenatural, cómo nosotros recibimos no lo que merecemos, sino lo que viene del cielo, lo que viene del Señor. El mundo tiene que verlo, porque entonces conocerán al Dios de misericordia. Y ante tanto problema y ante tanta angustia, ante tanta necesidad, van a decir: yo quiero para mí esa misericordia. Ellos tienen que conocer al Dios de toda consolación. Pero para esto, amados, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Nosotros tenemos que tomar la decisión seria de morir a nuestros deseos. Olvidémonos de nosotros, dejemos las ofensas, dejemos las niñadas y vamos a enfocarnos en una vida espiritual para poder recibir y poder dar lo que es el plan de Dios para nosotros. Éxodo 26
Dice, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, desde esa posición, guardando los mandamientos de Dios con un alma limpia y una intención segura y firme de ser diferente y parecerme a Cristo, entonces yo puedo clamar a la misericordia de Dios. Yo puedo clamar la misericordia de Dios en el tiempo de la angustia. Yo puedo clamar la misericordia de Dios en el tiempo de la enfermedad. Yo puedo clamar la misericordia de Dios en el tiempo de la escasez y tener la seguridad que el Dios de toda misericordia va a venir en mi auxilio. Y no importa la situación que yo esté atravesando, tengo que tener la certeza de que Él cumplirá su palabra, de que Él no me dejará hasta que no haya hecho en mi vida lo que Él dijo que Él haría. Él será nuestro refugio. Él nos fortalecerá en la debilidad. El Salmo 94, 18 dice, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia me sustentaba. El Salmo 108, 4, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos es tu verdad. No importa si tu vida está un desastre, si tienes problemas en el matrimonio, si tienes problemas en la finanza, si tus hijos se han levantado en tu contra, Dios cumplirá su propósito en ti como lo hizo con David, porque la misericordia está activada a tu favor. Todo el que clamó, como registran las Escrituras, a Jesucristo, porque reconoció que Jesucristo era el único que tenía el poder para sacarlo de la situación, lo hizo confiadamente y recibió misericordia. Lo vemos en la mujer cananea, lo vemos en el hombre que tenía un hijo lunático, lo vemos en los ciegos junto al camino, lo vemos en el leproso. Jesucristo escuchó su clamor y los levantó y los sanó y los libertó. Entonces Lucas 1:50 nos dice que su misericordia es de generación en generación para los que le temen. De generación en generación. Y aquí yo quiero que abramos nuestro espíritu para recibir esta palabra. Miren lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántas madres hay aquí hoy? Vamos a levantar la mano. Si tu hijo no ha venido a los pies de Cristo, si tu hijo anda en rebeldía, ora, porque por tu justicia la misericordia de Dios los va a alcanzar. El Señor nos manda a aplicar la justicia que está en nosotros para activar la misericordia de nuestros familiares, porque esto va de generación en generación. Pero nosotros tenemos que posicionarnos, decidir arreglar nuestra vida con Dios para poder recibir la misericordia entera de Dios y poder estar a la brecha con autoridad para cubrir nuestros hijos, para perseguirlos espiritualmente, guardar su salida, su entrada, su trabajo, su universidad, donde quiera que estén, y decretar el decreto de Dios y anular el decreto que ha dictado muerte en contra de ellos. Es tu oración que anula el decreto de muerte espiritual en contra de tus hijos. Nuestra oración firme nos lleva a activar la misericordia de Dios sobre ellos. Tus hijos, si lo haces así, no se van a perder. Tus hijos recibirán la misericordia que los va a llevar a una eternidad al lado de Dios por tu oración. Pero esa oración tiene que estar acompañada de una vida de muerte y de total y absoluta obediencia al Padre para que active la misericordia de Dios sobre tu vida. No hay otra salida. Segunda de Crónicas 1:8 dice: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. ¿Sobre quién era la misericordia? Sobre David.
Y por la misericordia que tuvo con David, hombre fiel, corazón conforme al corazón de Dios, entonces Salomón llegó a ser rey y ocupar el trono. Aleluya. Ese es nuestro Dios. No podemos ignorar la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere. Todo lo que yo quiero, dice el Señor, haré en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Todo lo hace el Señor. Por eso Éxodo 39:19, ahí el Señor dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y nosotros no podemos cuestionar a Dios. No podemos levantarnos en contra de lo que Dios decida. El principio es la palabra que hemos estudiado hoy. La misericordia detenida para el que no conoce a Dios y activada para el que se arrepiente. La misericordia que se detiene para el pecador, para el hijo de Dios que insiste obstinadamente en seguir pecando. Y la misericordia que desata paciencia sobre el hijo que peca hasta esperar su conversión. Y la misericordia aplicada en totalidad para aquel que ha tomado una decisión en su corazón de servirle al Señor con un corazón transparente y una vida de integridad. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Romanos 15:9 dice: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. ¿Qué estamos confesando entre el pueblo que no conoce al Señor? ¿Cuál es la actitud que está saliendo de nosotros? ¿Estamos nosotros proclamando la misericordia que estamos recibiendo de Dios? ¿O está saliendo de nuestra boca la basura que sale de los que no conocen al Señor? Es día de revisión a la luz de esta palabra. Solamente con una decisión seria de cambio podremos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Confiadamente, porque no habrá diablo que nos acuse cuando decidimos arrepentirnos y levantarnos del pecado y ponernos a cuenta con Dios. Solamente tenemos que ir confiadamente. No habrá culpabilidad que quiera impedirnos acercar al trono de la gracia a nuestras vidas. Porque podremos hacerlo confiadamente, porque la gracia nos cubre y porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, al entender esto, podremos decir lo que el salmista dijo en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce.
Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlo. Este salmo registra la plenitud de la misericordia, y esa es la plenitud que tú y yo tenemos que vivir. Solamente tenemos que decidir obedecer a Dios. Solo tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, y esa misericordia que perdona, que sana la enfermedad, que rescata de la fosa nuestra vida, que nos llega de bondad, de compasión, que nos rejuvenece, que nos saca de la opresión, estará activada en nuestras vidas. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.